Somos noticias por cosas muy positivas. Se hizo un informe en el cual la UBA tiene 5 carreras dentro del top 50 a nivel mundial. Increíble. En cuanto a las carreras, impresionante para estudiar. Y tenemos la oportunidad de hablar con Alejandro Martínez. Él es ingeniero, pero además es decano de la carrera de ingeniería de la UBA, porque una de las carreras, de las 5, tiene que ver justamente con la ingeniería y con el petróleo. Así que lo vamos a saludar. Alejandro, buen día. Gonzalo y Amanda te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día, Gonzalo. Buen día, Amanda. Gracias por permitirme hablar y Bueno. difundir esto. Bueno, un poco de orgullo se debe sentir, me imagino, ¿no? El hecho de que la carrera de ingeniería en petróleo sea una de las 5, pero la mejor posicionada de las 5 de Argentina en este top 50. Y bueno, si querés contarnos un poquito la realidad que se vive dentro de la facultad, ¿no? Sí, bueno, sí, te cuento un poco el contexto. Sí, nuestra carrera de ingeniería en petróleo está rankeada de las mejores de la UBA, pero además es dentro de todas las carreras de la Argentina la mejor rankeada. Obviamente en su ranking, ¿no? Cada una se ubica y se posiciona en su ranking. En este caso está en el puesto 24 de todas las carreras del mundo. Y un poco el contexto es transmitirles que nosotros esta carrera es una carrera nueva, digamos. Uno no crea carreras de grado, por lo menos en la UBA, muy seguido, porque es lógico, ¿no? Es un proceso de educación y de decisión que lleva tiempo. Esta carrera empezó en el 2015. Pero alguien se puede preguntar cómo es que tenemos una carrera tan bien rankeada, eh, digamos, con una tan corta vida. Y la verdad es que hay varias cosas para decir ahí que por ahí es bueno que se difundan. En principio que nosotros tenemos un instituto de gas y de petróleo que es del año 1929, creado por el presidente Irigoyen por aquellos años, cuando la Argentina y la actividad eh, de extracción de petróleo era incipiente. Piensen de que en el año 22 se creó YPF, que también tuvo su primer presidente, que era el general Mosconi, un ingeniero también formado en la UBA. Nuestro primer ingeniero, Huergo, falleció, digamos, en la actividad petrolera, trabajando en la actividad petrolera. O sea que la facultad y la universidad tienen una historia de relacionamiento con la actividad petrolera. En ese Instituto de Gas y de Petróleo de la UBA y de la FIUBA que tenemos en nuestra facultad, que sigue funcionando, se formaron más de 4.000 profesionales, que muchos de ellos fueron a trabajar a YPF. O sea, vos no entrabas a YPF si no tenías los posgrados que se dictan en ese lugar. Y también quiero decir que la investigación, el desarrollo, la posibilidad de tener investigación, y en este momento que se discute mucho sobre la universidad pública, te da una base, porque el investigador y los investigadores no es que investigan de una carrera o de otra, investigan temas. Y al tener una base de otras carreras también que están interrelacionadas, las ingenierías están muy conectadas, nos ha permitido tener laboratorios y grupos y ciertas personas que han ido a través del tiempo desarrollando temáticas desde las ciencias básicas, te diría, de las mismas matemáticas hasta ciencias más aplicadas como la química, que están en algunas actividades de investigación muy relacionadas al petróleo. Y así Alejandro, la... Sí, sí, quería consultarte decime. también en cuál pensás que hoy en día es el parámetro de las personas para elegir una carrera. Quizás en otros tiempos tenía que ver mucho con una estabilidad económica, 100%, con estar en una empresa durante muchos años. Hoy eso se mantiene, cambió, en términos generales, porque también es muy personal, pero ¿qué observan ustedes? A ver, mira, la historia de la universidad pública y en particular nuestra universidad, y te voy a hablar en particular de nuestra facultad, cuando nuestra facultad forma ingenieros y formó ingenieros a los principios de la historia, llevamos más de 150 años formando ingenieros. El primer ingeniero se graduó en 1870, que fue justamente Huergo que mencionaba antes. Durante varias décadas, la universidad pública y la facultad en particular formó ingenieros para cuadros del Estado o de las empresas públicas. Recordá que en la Argentina había grandes empresas públicas, bueno, en muchas de ellas trabajaban nuestros profesionales. Y obviamente siempre hubo un sector privado, porque tenemos muchas ingenierías que también han ido evolucionando, pero mayoritariamente es el motivo. Eso fue cambiando ya hace décadas también.
Ujú. Bueno, Bien, donde nuestros egresados mismas que fueron privatizados. Lo que estamos viendo ahora es que hay un quiebre, ya te diría en estos quizás últimos lustros, últimos 5 o 10 años, donde ya los más jóvenes, y cuando hablo de jóvenes hablo de los chicos, de 20 menos quizás, y algunos con algún poco más de edad, ya buscan su propio emprendimiento. No quiere decir que no quieran trabajar en una empresa grande, pero es un paso, no es la carrera que antes uno preveía que, o pensaba que podía hacer en una gran empresa. Obviamente las empresas, las grandes sobre todo, siguen teniendo, por ahí acomodan un poco su mensaje y su estrategia para seguir captando a los jóvenes y plantearles un futuro en la empresa, pero lo que vemos, lo conversás con los jóvenes, los conversás con graduados jóvenes, eso ya es un paso. Buscan mucho su propio emprendimiento. Nosotros estamos empujando mucho en la facultad el tema del emprendimiento, ¿no? De hacer su propio emprendimiento, de generar empresas. Alejandro, más allá de que uno pueda tener una opinión a favor, en el medio, en contra del expresidente Mauricio Macri, digo, al haber llegado a la presidencia una persona que estudió ingeniería, que se recibió de ingeniería, a la que uno lo reconoce como el ingeniero Macri o el presidente Macri, digo, ¿esto tuvo alguna influencia en esos años del 2015, podemos tomar, hacia la fecha en cuanto a la evolución, al crecimiento, por lo menos de la inscripción de la carrera? No digo de las personas que se hayan recibido, pero así como ahora está el auge de la economía, antes estaba el auge tal vez de la abogacía, en ese entonces se vio un crecimiento en cuanto a la inscripción en la carrera de ingeniería cuando llegó a la presidencia Mauricio Macri. No, digamos, yo te puedo relatar algunos esfuerzos que se han hecho de distintos gobiernos para tener más ingenieros. Ujú. Me parece correcto. No, lo que vos decís de Macri, la verdad que no visualizo ningún cambio por eso. Sí hubo gobiernos que tuvieron planes y programas para promover, para alentar, más que tener más estudiantes, ¿sabés qué? Yo digo, conozco mucho, trabajo muchas horas y estoy mucho metido muy metido, perdón, en la problemática. Sí. Nosotros tenemos que ayudar a los estudiantes porque tenemos vocaciones para ser ingenieros o ingenieras. Tenemos muchos chicos y chicas que entran, por lo menos en nuestra Universidad de Buenos Aires, al ciclo básico, y el problema que van teniendo muchas veces es que, por ejemplo, en el mismo ciclo básico se encuentran con materias y ahí es donde tenemos el mayor abandono, digamos, ¿no? Primero van desgranándose, como, digamos, en vez de ir cumpliendo en los tiempos, van haciendo la aprobación y las cursadas de esas materias más largas y después muchos terminan abandonando y hay un porcentaje que es el minoritario que pasa a la facultad. Y ahí porque se encuentran con entendemos y vemos los problemas que hay en la enseñanza, que el estudiante tiene problemas con la educación media, viene arrastrando problemas de etapas anteriores. Eh, y ahí entonces lo que le quiero comentar, si me permiten, Sí, claro. nosotros en el año 2018 empezamos un proceso pandemia de por medio en donde renovamos todas las carreras, inclusive esta carrera de petróleo en el 2015 que había empezado, en el 2018 también empezó su discusión para renovarse nuevamente. Y no es lo mismo cambiar una carrera aislada que cambiar todas las carreras juntas, que en la facultad no ocurría eso desde el año 86, con el regreso a la democracia, que era el motivo principal. Cambiar todas las carreras juntas, primero establece un ambiente de discusión, donde todos estamos discutiendo. Cuando uno cambia, es como en cualquier tema, uno viene con un cambio de una cosa particular, los demás que están involucrados en la institución o lo que sea, ven eso como algo de esa problemática, de esa carrera, de esa parte solamente. En cambio, cuando establecimos un ámbito de discusión, te diría que yo podría decirles que yo mismo no evaluaba las ventajas que esto implicaba, que quizás es sacar el doble de provecho, ¿no? Discutir todas las ingenierías juntas, pusimos un marco curricular, le llamamos, que quiere decir, bueno, un ingeniero es esto, tiene que demorar esto, tiene que hacerse las cosas en los planes de estudio de esta manera. Por ejemplo, tratamos de meter la materia de ciencias básicas en forma de cuña con las ciencias
de ingeniería y con las tecnologías aplicadas para que el estudiante no vea un bloque así de frente cuando le es difícil a veces atravesarlo, como era en nuestra época y como era hasta hace pocos años, digamos. Estos nuevos planes de estudio tienen una forma pensada. Inclusive hasta se estudió cuando los estudiantes empiezan a trabajar, porque tenemos los certificados que presentan para su inscripción, donde tenemos un sistema de ranking que le da ventajas a quien trabaja. Entonces, nos dimos cuenta que a una edad determinada, el 90 y pico por ciento o un porcentaje alto empieza a trabajar y a otra edad es muy bajo. Entonces, si logramos que el estudiante llegue a esa etapa con un avance importante, muy probablemente termine la carrera. En cambio, si lo agarra esa etapa con la carrera en marcha o en medio de la carrera, probablemente tenga más dificultades. Entonces, era toda una estrategia para centrar el plan de estudio en el estudiante y no centrarlo tanto en los docentes, porque fíjate que los docentes planifican mucho cuánto me va a llevar dar una clase, enseñar, decimos, tal cuestión. Sin embargo, no nos preguntamos cuánto va a demorar el estudiante en aprender. Y entonces es cambiar la filosofía con una educación centrada en el estudiante y ayudar al estudiante a que termine. No es que necesitamos, siempre está bueno que haya más vocaciones, no voy a decir que no, pero el esfuerzo que tenemos lo tenemos que volcar en que nuestros estudiantes terminen su carrera. Sí, sí, que me imagino que además esta discusión se va a transmitir inclusive hasta en los colegios en algún momento, ¿eh? No digo que sea algo de un futuro cercano, pero entiendo que va por ahí la cuestión, no tanto de el hecho de, che, ¿y vos cuánto tardas en estudiar esta carrera? Y son 5 años, 6 años, y capaz que tu conocimiento tarda 10, capaz que tu conocimiento tarda 4, es decir, está bueno este cambio de paradigma. La pregunta es, y la cuestión, porque acá leemos la noticia, vemos 5 carreras de la UBA, que están dentro de este ranking mundial QS de las 50 carreras más importantes a nivel mundial. Digo, este puesto 24, ¿qué características tiene y por qué se eligió la UBA? ¿Por qué se eligió justamente, que sabemos que tiene un reconocimiento muy importante, pero por qué la ingeniería del petróleo está en este puesto 24? ¿Qué parámetros se tomaron? Mirá, la verdad es que el ranking mide mucho ciertos impactos de investigación o de desarrollo, pero mide mucho la empleabilidad que tienen tus egresados como universidad. O sea, salir de la facultad y ya rápidamente tener una salida laboral. Claro, ahí me dirán, no conozco, te soy sincero, no conozco los detalles, el instrumento que se usa, pero, pero esa empleabilidad es las empresas se las consulta de alguna manera o se las increpa sobre de qué universidad, digamos, o estadísticamente o prefieren tomar por lo menos sus profesionales juniors, ¿no? Porque uno después en la vida, como todo, va adquiriendo otras enseñanzas, otras capacidades, pero... Pero esto tiene que ver mucho con el nivel de empleabilidad y eso tiene que ver con las empresas cuando deciden tomar de qué universidad o de qué otra, o al hablar con las personas, entrevistarlas, surge una estadística de dónde vienen sus profesionales que seleccionan. Bueno, importante, Alejandro, tu testimonio. Te agradecemos en principio por estos minutos con la primera edición de la pantalla de La Voz de la Ciudad, en la pantalla de Unife TV, y sobre todo para reconocer también estas buenas noticias que cada tanto tenemos a nivel no solamente nacional, sino internacional en el reconocimiento de la educación gratuita y pública, sobre todo, en este caso hablando de la UBA y en referencia, en este caso, a 5 carreras, pero puntualmente contigo hablando de la ingeniería del petróleo, que está en el puesto 24 de 50 carreras a nivel mundial. Gracias, Alejandro, muy amable. Gracias a ustedes y nada, si me das unos segundos, reafirmar el mensaje sobre lo que implica la universidad pública para muchos de nosotros, de posibilidad de ascenso social, de lo que producen estos graduados, del costo que tiene para el Estado la formación de profesionales de este nivel. Estos mismos estudiantes en esta carrera de petróleo, también fue noticia hace poco en las redes, se difundió mucho,
entraron octavos en una competencia mundial de equipos de petróleo, de una competencia que se hace de la Sociedad de Ingenieros Petroleros. Pero así ocurre con muchas carreras. Entonces, el valor de la universidad pública, la inversión en la educación, y nuestra universidad hoy que está con una crisis sobre el tema salarial fundamentalmente. Y te hago otro comentario ahí entre paréntesis también. Fíjate la inversión en la educación pública superior, que ya no es el tema de salario solamente, que habrá gobiernos que pagarán mejores o peores salarios, como ha pasado en la historia, pero hay que hacer una reinversión, porque la inversión tiene una vida útil, y nosotros desde ingeniería en particular vemos que eso, el país para adelante, tiene pocos caminos, digamos, y uno de los caminos es asociarse con el sector privado, realizar proyectos en conjunto, esas mismas empresas que vienen a buscar estos profesionales, con los cuales después tienen su rentabilidad y su competencia. Son muy buenos nuestros profesionales. Esas empresas tienen que colaborar hoy con la universidad para poder seguir teniendo esa calidad. Muchas gracias. Exacto, muchos políticos están hablando justamente de este tema de juntar el Estado con lo privado. Gracias, Alejandro. Te agradecemos. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Alejandro Martínez. Él es ingeniero y además es decano de la carrera de ingeniería en general, porque obviamente tiene muchas ramas dentro de la UBA, y este reconocimiento para ingeniería del petróleo, así como para otras 4 carreras que están dentro del ranking 50 QS a nivel mundial.